Equilibrio económico, social, natural y psicológico. En estas pocas palabras vamos a describir causas concretas que pueden aclarar el panorama que venimos desarrollando. Necesariamente es urgente tomar el problema, desarmarlo y estudiarlo, esa concatenación de hechos que nos generó como resultado este desequilibrio que hoy vivimos actualmente, económico, político, social, natural y psicológico. Primeramente vamos a tomar la base, luego la estructura, es decir, que como todos somos parte de una base de producción de mercancías y todo lo existente desde los alimentos, las ciudades, todo lo que existe en la sociedad, autopistas, vehículos, transporte, aéreos, militares, navales, ferroviarios, entre millones de cosas más, es decir, todo lo que existe, que producimos los trabajadores, fruto del trabajo de los obreros y no de los parásitos, que ocupan un lugar sentados en sus oficinas recolectando ganancias que salen de las manos de la clase que trabaja, de la clase trabajadora. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Que al incorporar maquinarias dentro del proceso de producción, se achican los gastos en salario, se incrementa la producción y se achican ese salario que el obrero percibe. Y por un lado se produce una acumulación de productos, porque se incorporan tecnologías y se acumula esa ganancia en esa minoría, no en el 99% de la sociedad que estamos todos. ¿Cuál es la contradicción? Cuando las empresas achican sus gastos, al incorporar maquinaria, el obrero es despojado del proceso de producción. Y como somos los últimos que recibimos el telegrama, con la mala noticia, esas empresas saben que al recortar puestos de trabajo se producirá menos demandas de sus productos porque ¿quién lo va a comprar? Y eso modificará la relación entre la oferta y la demanda. Porque ¿quién comprará esos productos que buscan ser vendidos? Que buscan ser mercancías. Aclaremos que la mercancía toma producto de ese proceso de intercambio. Cuando no entra en un mercado, no es una mercancía, sino un producto. Si el estómago del mercado ya no puede absorber esa demanda, esa oferta, se disminuye. Si no hay quien la compre, se abren las exportaciones al mercado, vuelve a encontrar salida, pero mientras de este lado, eso que generó más ganancias a esos empresarios banqueros que siempre ganan, nunca pierden, que aparecen como magos otorgando préstamos futuros a futuros deudores. Todo esto de la costilla de la clase que trabaja, que somos todos. A partir de ese momento se va a generar un movimiento en la economía, porque los capitalistas siempre buscan salir de esa crisis. Empiezan a ofrecer préstamos. Se produce así un desequilibrio económico y social. Eso se llama crisis de sobreproducción y sobreacumulación. Los productos se estancan, no se venden y cada vez se acumula más en esa minoría, en esa clase que explota a la mayoría. Donde las empresas buscan salida en otros mercados locales o extranjeros, ese movimiento en la economía significa más ganancia por un lado y más miseria por el otro. Y como la esencia del sistema que vivimos es la máxima ganancia a costilla de lo que sea, de la vida humana, ya no queda exenta tampoco la contaminación ambiental, donde ni los árboles se salvan en este sistema capitalista que vivimos. Surgen nuevos mercados para estos parásitos que invierten en deforestación, químicos de Monsanto, que producen alteraciones hormonales y traen enfermedades cancerígenas, fumigaciones con polvos de aluminio para que la tierra vuelva a fertilizarse,
modificando así estas nubes eléctricas con químicos altamente contaminados que generan como resultado alteraciones climáticas. Todo se produce en desequilibrio. Donde se produce ese desequilibrio natural, esto va a generar más división social, política, económica, donde el último eslabón es el 99% de la sociedad, va a empujar a que se solucione la situación, se solucione o se solucione. Ahora bien, estas fuerzas aisladas solo provocan ruido en la estructura, porque uno pelea por allá, el otro por acá. Solamente provocan ruido, solo que el pueblo todavía no sabe que unidos seremos invencibles. Solo que el pueblo todavía no lo sabe aún, porque los medios nos incomunican, los políticos nos mienten, el Estado ya no responde, no va a responder. Y la clase trabajadora es despojada de su trabajo, cae en un lugar donde no encuentra ninguna solución. Su familia se corrompe por este movimiento que le quita la posibilidad de subsistir, alimentarse, comer, vivir. Eso conlleva al desequilibrio psicológico y mental, porque el obrero no le enseñaron a pensar por sí mismo. El sistema no lo hizo ni lo va a hacer. A los trabajadores no lo educaron para que tome sus propias decisiones, y menos para tomar el poder. Es decir, que nos educaron desde las instituciones a obedecer órdenes escolares, laborales, académicas y estatales. Ahora bien, ¿cuál es la solución del problema? Allí, en la decisión propia, en la construcción de una salida social que nos incluya a todos y no a una minoría que nos imponga cómo pensar, qué hacer. No, ya no necesitamos esto. Construyamos nuestros pensamientos propios, lo que el pueblo necesita, lo que los trabajadores necesitamos es una salida real al problema. Venceremos, Leila. Venceremos.